Boa tarde, irmãos. Deus abençoe. Tudo bem? Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Cadê os irmãos brasileiros? ¿Están por ahí? No están los hermanos brasileños, ¿verdad? Bueno, están los hermanos, los hispanos. Amén. Qué bendición. Ok, hermanos, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Le comentaba al pastor que hemos estado viajando muchísimo y gracias al Señor, el Señor nos ha cuidado en todos nuestros viajes. No hemos tenido mayores cosas, ¿verdad? Solamente unas llantas que el mismo día se vinieron a explotar, ¿verdad? En el freeway, pero gloria a Dios que estamos bien, ¿ok? Entonces les agradecemos, hermanos, que estén orando por nosotros y trajimos tarjetas de oración. La vez pasada no trajimos tarjetas de oración, pero ahora sí, para que por favor usted tome una tarjeta de oración para que esté orando por nosotros, ¿ok? Entonces, hermanos, vamos a ubicarnos allí en la Biblia, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Estaremos leyendo, yo le estaré leyendo, usted allí me sigue con su vista, por favor, a partir del versículo 37. Usted me sigue con su vista, allí por favor en Hechos capítulo 2, versículo 37. Me sigue allí con su vista y termino allí en el versículo 42. Amén, hermanos, ¿ya lo tienen? Muy bien, entonces dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y acompáñame por favor, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Padre, gracias mi Dios, te doy por tu gran amor, gracias por tu bondad y misericordia. Yo ruego, Padre, en Cristo Jesús, que seas tú, Señor, ayudándome a poder predicar este mensaje, Señor, que tu pueblo quede edificado, mi Dios, por favor, y que si por alguna razón alguien aquí no te conoce, que esté visitándonos, que hoy sea el día, Señor, de su salvación. Úsame, por favor, dame soltura de labios y poder de tu Santo Espíritu. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué es importante congregarnos como iglesia? ¿Por qué es importante congregarnos como iglesia? Hermanos, a cada cristiano Dios le ha provisto un cuartel general en esta tierra. Y ese cuartel general es su iglesia local. En la milicia, hermanos, un cuartel general son las instalaciones donde se establece en su estado mayor el jefe de una división, el de un ejército o un mando superior. Y allí en ese cuartel general se participa, hermanos, en ceremonias militares, desfiles, marchas y eventos cívicos, fomentando el patriotismo y el sentido de pertenencia. Se realizan, hermanos, prácticas de tiro con diverso armamento con el que cuenta el ejército de cuyo país. También, hermanos, se hacen prácticas con explosivos y se capacita, hermanos, para cumplir con las misiones de apoyo a la población civil en casos de desastre. En otras palabras, hermanos, lo que se hace en un cuartel general es capacitar a ese ejército para cuando sea ocupado, ya sea en una guerra o en cualquier tipo de desastre.
Y nosotros los cristianos, hermanos, somos capacitados en nuestro cuartel general, que es la iglesia local. Y hermanos, eso es para hacer todo lo que se nos manda a hacer a través de la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, es que es de suma importancia, y escúcheme bien, es de suma importancia congregarnos como iglesia. Usted hizo bien en venir hoy a escuchar palabra de Dios y a reunirse con el resto del pueblo de Dios aquí en su iglesia local. Hermanos, el término iglesia es la transliteración del término griego eclesía, que significa los llamados afuera. Y hermanos, en el mundo secular se refería a la asamblea política y democrática de las ciudades libres en el Imperio Romano. Cuando ellos iban a tener una reunión y necesitaban, ¿verdad?, reunir a la gente, lo que hacían era salir a la calle y entonces anunciar eclesía, 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 que quería decir que había una reunión, que iba a acontecer una asamblea. Y hermanos, el Señor nos sacó del mundo, a ti y a mí nos sacó de este mundo y nos introdujo en su cuerpo, que es la iglesia. Él nos llamó fuera del mundo y nos introdujo en la iglesia. Por eso, hermanos, es que cuando la iglesia local abre sus puertas, el cristiano debe estar en su iglesia local. No debe estar fuera. Porque, hermanos, si el cristiano no está en su iglesia local, él está ocupado en las cosas de este mundo. Y yo no estoy diciendo que no tengamos que trabajar. Y yo no estoy diciendo que nosotros no tengamos otras ocupaciones. Pero, hermanos, nosotros debemos priorizar. Porque, hermanos, somos la iglesia del Señor. Y cuando esta iglesia local se abre, tú y yo debemos estar aquí porque somos la iglesia del Señor. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Lo que estaba sucediendo, hermanos, en el capítulo 2 allí, de Hechos, fue cuando, hermanos, vino la promesa del Espíritu Santo. La promesa dada por el Señor a los apóstoles. Y Él le dijo que les esperasen, ¿verdad? Porque iba a enviar la promesa del Padre. Era cuando por primera vez, hermanos, ¿verdad?, iba a reposar el Espíritu Santo en el creyente, en el cuerpo del creyente. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y fue la primera vez, hermano, ¿verdad?, que posó allí el Espíritu Santo. Hubo un derramamiento y ellos comenzaron a hablar en lenguajes, ¿verdad?, en otros lenguajes, en lenguas extranjeras. Y allí, hermanos, en Jerusalén, ¿verdad?, como estaba la fiesta de Pentecostés, habían judíos que habían nacido en otras partes y que hablaban otras lenguas, hermanos. Entonces, ellos estando allí, cuando los apóstoles fueron investidos con el poder del Espíritu Santo y comenzaron a predicar en las lenguas de ellos, hermanos, sin haber tenido ni una clase, ¿verdad?, de lenguaje extranjero, sin haber nunca salido de Jerusalén tal vez. Pero, hermanos, perfectamente escucharon hablar a los apóstoles el evangelio de la salvación. Un tremendo milagro. Ese es el verdadero don de lenguas que, por cierto, ya no existe en los días de hoy. Pero comenzaron a escuchar, hermanos, el evangelio, y luego uno sale por allá y dice burlándose: esta gente lo que está es borracha. Esta gente lo que está es bebida. Pero sale el apóstol Pedro y les dice: no, esta gente no está bebida. Mira, es muy temprano para que estén bebiendo. Lo que pasa es que recibieron el Espíritu Santo. La promesa del Padre vino a nosotros. Y el apóstol Pedro comienza a predicar al Señor Jesucristo, al modo tal, hermanos, que el pueblo, ¿verdad?, todo el pueblo dijo allí: varones galileos, ¿qué haremos? Y ellos estaban compungidos de corazón, y el apóstol Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo.
Y hermanos, la Biblia nos dice que ese día fueron salvos ¿cuántas personas? Aproximadamente 3,000 personas. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando alguien predica la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Cuando el evangelio es predicado, hermanos, porque el evangelio es poder de Dios. Y la Biblia nos dice allí en el versículo 42, hermanos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las que, hermanos, en las oraciones. Hermanos, esta gente entendió inmediatamente que era necesario congregarse, que era necesario reunirse como iglesia. Y hermanos, los discípulos siempre anduvieron juntos, se reunían y se congregaban. Mira lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 4, por favor. Hechos capítulo 1 versículo 4, vamos a leer más o menos Biblia, hermanos, por favor. Hechos 1:4, mira lo que dice la Biblia. Y estaban como, hermanos, juntos les mandó, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que, hermanos, oísteis de mí. Versículo 21, mira lo que dice la Biblia, por favor. Versículo 21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado como, hermanos, juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mira lo que dice Hechos 2 capítulo 1, mira lo que dice la Biblia, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, ¿cuántos, hermanos? Todos unánimes como, hermanos, juntos. Ok, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 2:44, por favor. Mira lo que dice la Biblia, por favor, Hechos 2:44. Mira lo que dice la palabra de Dios. Todos los que habían creído estaban como, hermanos, juntos, y tenían que, hermanos, en común todas las cosas. Versículo 46, mira lo que dice la Biblia. Y perseverando unánimes cada día, donde, hermanos, en el templo, y partiendo el pan en las casas comían como, hermanos, juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos capítulo 3 versículo 1, mira lo que dice la Biblia, por favor. Pedro y Juan subían como, hermanos, juntos al templo a la hora novena, la de qué, hermanos, la de la oración. Hermanos, sin duda alguna, los discípulos habían entendido lo que el Señor les había enseñado. Que era importante, hermanos, que ellos estuviesen juntos. Que ellos siempre, cuando fuesen a orar, estuviesen juntos. Que ellos siempre se congregasen. Y ellos, mis amados hermanos, entendieron el mensaje del Señor. Entendieron que era de suma importancia que estuviesen juntos y que se congregaran. Y esta verdad, hermanos, la tenemos que entender nosotros también. La tenemos que entender nosotros en los días de hoy. Porque hay mucha gente, hermanos, que tienen poco congregarse. Hay mucha gente, hermanos, que solamente, ¿verdad? Dicen, no, bueno, si me da tiempo yo voy, porque primero es mi trabajo. No, Dios te dio ese trabajo, pero Él te dio la iglesia para que usted y yo estemos en la iglesia. Y es necesario predicar esto, hermano, porque iglesias que han estado fuertes por cierto tiempo han estado fuertes, echándole ganas, juntos, en armonía, apoyando la obra del Señor, escuchando palabra de Dios, creciendo juntos como hermanos en la iglesia. Hoy en día son iglesias débiles, porque los que se suponen que deben estar en la iglesia, los llamados afuera, los llamados del mundo, están en el mundo. ¿Sí está conmigo, hermano? Están haciendo dinero, como que si se van a llevar ese dinero para el cielo. Están comprando casas y carros. Y yo no estoy diciendo que está mal eso, con tal que usted lo use para el engrandecimiento de la obra del Señor.
pero usted tiene que dar prioridad a congregarse en la iglesia local. Y te quiero, hermano, mostrar con la Biblia los motivos por los cuales es tan importante congregarnos. Motivos por los cuales es tan importante congregarnos. ¿Por qué es importante congregarnos como iglesia? Número 1, mira lo que dice la Biblia, capítulo 2, versículo 42. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y perseveraban en qué, hermano, usted dígame, en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué es importante congregarnos como iglesia? Número 1, porque es el lugar donde aprendemos la verdad. ¿Sí me escuchó? Es el lugar donde aprendemos la verdad. Hermanos, la Biblia nos dice, y perseveraban en la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Recuerda muy bien, hermanos, que la Biblia nos dice que el Señor había mandado a los apóstoles a hacer discípulos y a enseñarles todas las cosas que Él les había enseñado. Pero, hermanos, los apóstoles también tenían la labor de dejar la palabra de Dios escrita. Y gloria a Dios por el trabajo que ellos hicieron, hermanos, arduamente a pesar de persecución, porque por esa razón tú y yo tenemos la palabra de Dios completa hoy en día. ¿Sí está conmigo, hermano? Y gloria a Dios que hoy en este país nosotros podemos abrir las escrituras y tenemos la Biblia completa. Hermanos, la Biblia no es todo lo que Dios sabe, pero sí es todo lo que Dios quería que tú y yo supiésemos. Ella es la palabra de Dios. Y ella, hermanos, es la verdad. Y la Biblia nos dice, hermanos, que los que habían creído se reunían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto quiere decir que ellos, hermanos, se ponían a estudiar y que ellos iban y vivían por principios. Es decir, hermanos, perseveraban en la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante congregarnos como iglesia, hermanos? Porque es el lugar donde aprendemos la verdad. Gracias, hermano. Es el lugar donde aprendemos la verdad. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la que, hermanos, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, Él mismo dijo que Él es la verdad. Y en la iglesia, hermanos, usted aprende que Cristo es la verdad. Usted no aprende eso allá afuera. En el mundo, hermanos, no tienen a Cristo como Dios. Usted lo aprende aquí en la iglesia. Por eso es que de suma importancia que usted y yo nos congreguemos como iglesia. Para que usted tenga, verdad, motivos para dar razón a aquellos que te piden, ¿por qué tú crees en Él? ¿Por qué tú crees en ese Cristo? ¿Por qué tú crees en esa palabra de la cruz? Y usted le va a decir, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y eso lo va a aprender usted, ¿dónde, hermano? En la iglesia. Por eso es importante que usted se congregue en la iglesia, porque es el lugar donde usted aprende la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué dice la Biblia? Tu palabra es verdad. Hermanos, la Biblia es la verdad. Y en la iglesia local usted aprende que la Biblia es la verdad. Eso no lo aprende, hermano, usted allá en el mundo secular. Allá en el mundo, allá afuera, hermanos, ven la Biblia como a cualquier otro libro. De hecho, para ellos otros libros tienen mayor credibilidad que la Biblia. Pero acá en la iglesia, hermano, usted aprende y se ancla en convicción de que la Biblia es lo que dice ser, es la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Alégrese que tiene la palabra de Dios en su mano. Alégrese que usted tiene una buena iglesia. Alégrese que usted tiene un buen pastor que le predica la palabra de Dios. Que tiene un hombre de Dios que se preocupa por usted, que ora por usted, que se esfuerza en aprender ese libro para predicárselo a usted. En la iglesia tú y yo aprendemos la verdad, hermanos. Por eso es importante
congregarnos como iglesia. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:15, por favor. 1 Timoteo 3:15, mira lo que dice la Biblia, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 3:15, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la que, hermano, es la iglesia del Dios viviente. Y luego dice, columna y baluarte de qué, hermanos, de la verdad. Hermanos, es en la iglesia donde se proclaman las verdades de la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano, por un pastor que predica la palabra de Dios y que nos habla y que nos dice, y esa palabra llega a nuestros corazones y nosotros tomamos decisiones para gloria de Dios. Hermanos, es a través de la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia que protegemos y defendemos la verdad de los falsos maestros. Déjeme decirle una cosa, hermano. Cuando contratan a alguien para trabajar en un banco, alguien que va a estar en la caja recibiendo dinero y dando dinero, a esa persona lo primero que hacen para entrenarla es darle un billete genuino, un billete verdadero, que lo agarre, que lo toque, que lo conozca, que lo manosee bien, para que cuando venga, ¿verdad?, el momento de estar en su puesto de trabajo y le traigan aquellas cantidades de dinero y él esté contando el dinero y se percate que hay uno que no es verdadero, rápidamente lo va a reconocer. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué reconoce cuál es falso? Porque conoce al verdadero. Y usted y yo, hermano, vamos a cuidarnos de cualquier falsa enseñanza, de cualquier falso maestro, porque conocemos la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué, hermanos? Libres. Usted será libre de cualquier engaño y de cualquier engañador. Por eso es importante que usted venga a la iglesia. ¿Sí me escuchó? Pastor, pero ¿para qué se reúnen tanto tiempo? Para que usted aprenda, para que usted no se desvíe de la fe, para que usted le eche ganas, para que usted pueda ganar otras personas para Cristo, para que usted esté bien anclado en la verdad y no en una mentira, para que usted no lo engañen a aquellos que dicen que Cristo no es Dios, para que usted no lo engañen, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad?, que usted tiene que adorar imágenes o que tal o cual religión te salva. Nada, ninguna religión lleva al cielo, solamente Cristo, que es la verdad, lleva al cielo. Y eso usted lo aprende aquí en la iglesia. ¿Sí me escuchó? Por lo menos se va a llevar eso, que Cristo es la verdad y que su palabra es la verdad. ¿Por qué es tan importante congregarnos, hermanos? Porque es el lugar donde aprendemos la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. ¿Por qué es importante congregarnos como iglesia? Número 2, mira lo que dice la Biblia, por favor, Hechos 2:42, mira lo que dice la Biblia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego dice, en la comunión unos con otros. ¿Por qué es importante congregarnos como iglesia? Número 2, porque es el lugar donde aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo. Déjeme decir una cosa, hermano. Usted y yo por naturaleza somos egoístas. ¿Alguien me escuchó? Usted y yo, hermano, siempre, ¿verdad?, en nuestra naturaleza, siempre es todo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y de último, si queda algo también es para mí. Así somos tú y yo naturalmente. Pero cuando usted viene a la iglesia, usted aprende, usted va conociendo quién es Dios y comienza a amar a Dios. Y por consecuencia, por consiguiente, usted comienza también a amar a su prójimo. La Biblia dice que ellos estaban en la comunión unos con otros. Mira lo que dice versículo 44 al 46. Mira lo que dice la Biblia.
Todos los que habían creído estaban como hermanos juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, estos hermanos eran tremendos, estaban, ¿verdad?, allí en el primer amor, estaban juntos, regocijándose. Estos hermanos, si alguien tenía necesidad, otro que tenía más se la podía suplir y no le importaba, hermanos. ¿Por qué? Porque sabía quién era Dios, amaba a Dios y también amaba a su prójimo. Y usted eso lo aprende aquí en la iglesia, porque allá afuera nos enseñan otra cosa. Pero aquí en la iglesia se nos enseña la verdad. Que usted y yo tenemos que amar a nuestros enemigos. Que usted y yo, aunque nos cierren las puertas, nosotros tenemos que ir y perseverar y predicar el evangelio a toda criatura. Aunque no lo merezcan, porque tú y yo tampoco lo merecemos. Pero de gracia recibimos y tenemos que dar de gracia. Y aunque la gente afuera es repugnante, y aunque la gente nos critique y se burle de nosotros porque andamos con la Biblia y nos vestimos diferente y hablamos diferente y cantamos diferente, hermanos, no importa. Usted en la iglesia aprende a amar a Dios y amar a su prójimo. Por eso es importante congregarnos como iglesia. Pero tal vez usted dirá, pero ¿cómo conseguir amar a Dios sin conocerle? Hermano, es en la iglesia donde conoces el carácter de Dios por medio de la escuela dominical. Por favor, no venga solamente al servicio, venga a la escuela dominical y también conoces al Señor y el carácter de Dios a través de la predicación. Pero usted dirá, pero ¿cómo amar a mi prójimo? Hermano, lo amas cuando aprendes a amar a Dios. Cuando aprendes a amar a Dios. Pero ¿cómo ayudar a mi hermano si no le veo? Bueno, hermano, lo verás y lo ayudarás cuando te congregues. ¿Sí está conmigo? Es que usted tiene que venir a la iglesia. Usted necesita venir a la iglesia. Es importante congregarse. Y cuando venga, no venga a dormirse. Está mucho más animado allá afuera viendo una película, haciendo cualquier otra cosa allá afuera. Y en el mundo cantaba y se sabía los himnos, digo, los himnos no, ¿verdad? Toda esa música mundana y lo hacía y se la memorizaba, pero aquí le cuesta, ¿sí o no? Le cuesta aprenderse un himno. Le cuesta estar regocijándose en la casa del Señor, cantando con alegría de corazón porque es salvo. ¿Cómo ayudar a mi hermano si no le veo? Lo verás y lo ayudarás cuando te congregues. Mira lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Mira lo que dice la Biblia, por favor. Hebreos 10, 24 y 25. Mira lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Mira lo que dice la palabra de Dios, por favor. Y considerémonos, ¿qué, hermanos? Unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La Biblia nos dice claramente que tú y yo debemos considerarnos. Debemos considerar a nuestro hermano. Tal vez usted hoy la está pasando bien, pero tal vez mañana va a estar necesitando de que su hermano venga y le consuele acá en la iglesia. Hermanos, la palabra estimularnos quiere decir incitarnos, quiere decir provocarnos para hacer el bien. Y hermanos, cuando nos congregamos, animamos a otros hermanos. Cuando nos congregamos, ayudamos a otros hermanos. Por eso te pido, hermano,
Y por eso la Biblia dice, no dejes de ¿qué? De congregarte. Que usted por favor salga de aquí con esa plena convicción. Y usted dirá, pero pastor, eso no es para mí, yo siempre estoy aquí en la iglesia, eso es para otros. Sí, pero por si acaso usted le entra la frialdad, le entra, ¿verdad?, el desánimo, sepa que el Señor dice que es importante congregarnos como iglesia. Hermanos, es importante porque es el lugar donde aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero tu prójimo no solamente es tu hermano, sino el perdido que está allá afuera. Y hermanos, en la iglesia aprendemos a tener compasión por los perdidos. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. No dice a algunos, no dice a cierto pueblo, dice a toda criatura. Y aquí, hermanos, en la iglesia se hacen conferencias misioneras y, hermano, cada mensaje habla del evangelio y es para predicarle a los perdidos. Tú y yo debemos salir de la iglesia con esa plena convicción. Mi compañero de trabajo no conoce al Señor y yo sí lo conozco. Él va al infierno si muere así, pero yo voy al cielo porque soy salvo. Entonces tú debes salir de la iglesia con esa compasión para alcanzarlo, para hablarle de Cristo. Si lo acepta, gloria a Dios. Si lo rechaza, bueno, nunca dirá que nadie le habló, sino que usted le habló. Es en la iglesia, hermano, donde aprendemos a tener compasión por los otros. Aprendemos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Claro que sí. Es importante congregarnos, hermano. Claro que sí. ¿Por qué es importante congregarnos como iglesia? Número 3, Hechos 2:42. Mira lo que dice la Biblia, por favor. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Luego dice, en el partimiento del pan. ¿Por qué es importante congregarnos como iglesia? Hermanos, porque es el lugar donde se nos prepara para nuestro encuentro con el Señor. La Biblia dice aquí en Hechos 2:42, en el partimiento del pan. Muy probablemente, hermanos, se está refiriendo a la cena del Señor. Porque la iglesia primitiva, hermanos, acostumbraba a participar, a celebrar la cena del Señor. Una de las ordenanzas del Señor, la primera es el bautismo, la segunda la cena del Señor, y ellos la practicaban cada primer día de la semana. Y hermanos, en la cena del Señor no solamente recordamos su muerte por nosotros, sino también su venida. ¿Sí está conmigo, hermano? También su venida, que un día estaremos con Él y un día Él va a servir, hermanos, Él va a estar sirviendo allí a la mesa a cada uno de nosotros. Pero cuando celebramos la cena del Señor, ¿dónde lo hacemos, hermano? En la iglesia. Por eso, hermanos, es tan importante congregarnos. Si no nos reunimos en la iglesia local, hermanos, no solamente desobedecemos al mandamiento de congregarnos, sino también a la ordenanza de la cena del Señor. A propósito, si usted es salvo y todavía no ha descendido las aguas del bautismo, usted está en desobediencia. ¿Qué está esperando para bautizarse? Es la primera ordenanza que el Señor dio. Mira lo que dice Hebreos 10:25, por favor. Hebreos 10:25. Mira lo que dice la Biblia de nuevo allí. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando, ¿qué, hermanos? Cuando veis que, ¿qué? Que aquel día se, ¿qué, hermanos? Se acerca, gloria a Dios, y eso puede ser el día de hoy. Wow, pero yo no sé si usted lo cree, hermano, pero tal vez hoy nos podamos ir. O tal vez mañana, o tal vez cuando estemos durmiendo. Hermanos, tú no aprendes de la venida del Señor sino en la iglesia. Allá afuera blasfeman del Señor, allá afuera se burlan de la venida del Señor, pero tú y yo sabemos
que Él vendrá. Y aquí en la iglesia se nos prepara para nuestro encuentro con el Señor. Y gloria a Dios por eso, hermano. Que un día no solamente nos veremos, sino que nos veremos en gloria, con cuerpos de gloria. Somos ciudadanos celestiales. Y tú eres preparado a saber todas esas cosas y a vivir una vida de gozo aquí en la iglesia. Porque espera la venida del Señor. ¿Sí está conmigo, hermano? Por eso, hermanos, es de suma importancia congregarnos como iglesia. ¿Por qué es importante congregarnos como iglesia? Porque es el lugar donde nos reunimos para orar. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, mi casa será llamada como, hermanos, casa de ¿qué? De oración. Es en este lugar donde se recogen las oraciones como se recogieron aquí. Se presentan las necesidades, se presentan las acciones de gracias y nosotros oramos juntos como iglesia por las necesidades de los unos y de los otros. Eso se hace, hermanos, aquí en la iglesia. Si usted no sabía orar, aquí se le enseñó a orar. Pero es en la iglesia donde nosotros aprendemos. Ahora yo pregunto entonces, hermanos, ¿será que es importante congregarnos como iglesia? Claro que sí, hermanos. Por eso no dejes de congregarte. En cuanto se abra la iglesia, tú debes estar aquí. Debes estar disponible como un obrero, como un siervo. Pastor, ¿qué hago? ¿En qué puedo ayudar? Y no esperes que te sirvan. Aquí estás para aprender, pero también para dar. No dejes de congregarte. Involúcrate en las actividades de la iglesia. Así vas a crecer, vas a ayudar a muchos más. Hermano, por favor, congrégate. No dejes de congregarte porque es por tu bien. Ahora, pregunto de nuevo. ¿Será que es importante congregarnos como iglesia? Eso queda bien claro, ¿cierto o no? Está bien claro. Es importante congregarnos como iglesia. Entonces, por favor, amado hermano, hágalo sin falta. Tenga esa plena convicción. Diga y dé gloria a Dios y establezca que más nunca va a dejar de venir a la iglesia. Que usted, su prioridad es venir a la iglesia. Que usted quiere cantar al Señor aquí junto con sus hermanos en la iglesia. Que quiere escuchar palabra de Dios para aprender en su cuartel general, ser capacitado para salir a la calle a predicar la palabra de Dios porque lo aprendió en la iglesia. Hermanos, es importante congregarnos como iglesia. Amén, hermanos. Entonces hágalo, hermano, por favor, vamos a orar. Padre, mi Dios, gracias, Señor.